Mi nombre es Isabella Carter y te cuento esta historia porque el silencio pesa más que la verdad. Nací en los Estados Unidos de América, en una casa pintada de azul en la calle Maple, en Savannah, Georgia. No era una casa grande, pero tenía porches amplios, ventanas altas y pisos que crujían con cada susurro. Mis padres, Marie y Steven Carter, eran personas de control y precisión. Mi madre con sus listas interminables y mi padre con su sonrisa fija. Mi hermana mayor, Lena, era su melodía favorita, la que tocaban para los invitados y presumían por todo el pueblo. Yo era la nota silenciosa detrás de su canción, esa que nadie nota hasta que deja de sonar. Mirando atrás, supongo que debía haber sentido lo que estaban planeando. Había señales, conversaciones en voz baja en el pasillo, el abogado que nos visitó 2 veces esa primavera, las súbitas muestras de cariño de Lena que no encajaban con su rostro. Pero el amor tiene la forma más cruel de cegarte cuando quieres creer que estás a salvo. Tenía 27 años, trabajaba medio tiempo en una pequeña librería junto al río y soñaba con viajar algún día a Europa, ver la niebla de Londres y los puentes de París. Una mañana, mis padres me dijeron que haríamos un viaje familiar, algo sencillo, algo costero. No pregunté nada. Empaqué ligero, 2 vestidos, un suéter, el viejo reloj de mi madre y mi diario. Salimos de Savannah muy temprano. Recuerdo el camino desenrollándose como una cinta, el olor a pino y sal que se hacía más fuerte conforme nos acercábamos a la costa. Mi padre rentó un pequeño bote en un pueblo cerca de St. Augustine, Florida, y navegamos hacia lo que él llamó un retiro privado. La isla apareció ante nosotros cuando el sol ya estaba alto, una franja de arena y palmeras sin señales de casas ni personas. Sentí una extraña punzada de inquietud. Pero cuando pregunté, mi madre sonrió demasiado rápido. Solo por una noche, dijo. Un pequeño rincón lejos del mundo. Al llegar a la orilla, bajaron algunos suministros, fruta, una jarra de agua, una pequeña tienda de campaña. Luego dijeron que regresarían por más cosas. Mi hermana besó mi mejilla, sus labios fríos. No te alejes, me dijo. Volveremos pronto. Nunca regresaron. Las horas pasaron. El bote se hizo cada vez más pequeño en el horizonte hasta desaparecer bajo el resplandor. Esperé en la playa hasta que la marea subió y borró sus huellas. El sol me quemó los hombros, y comprendí, lenta y horriblemente, que no había sido un error. Estaba sola. La primera noche fue la más larga de mi vida. Construí un refugio débil con ramas y hojas de palma, escuchando el incesante susurro del mar. Mi estómago rugía de hambre. Pero el miedo era más fuerte. Pensé en mi casa, en el olor a café, en el sonido de los tacones de mi madre sobre el piso, y traté de imaginar que todo era un sueño del que podría despertar. Cuando amaneció, lloré hasta quedarme vacía. Los días se mezclaban entre sí. Aprendí a trepar palmeras para alcanzar cocos y abrirlos con una piedra afilada. Recolectaba agua de lluvia en grandes conchas y hojas. Mis manos se llenaron de ampollas, mis pies se agrietaron, y mi piel se despellejaba bajo el sol implacable. Marqué pequeñas muescas en un pedazo de madera arrastrada por el mar para contar el tiempo, una línea por cada día que sobrevivía. Conté 32 en total, aunque cada uno pareció más largo que el anterior. Las noches eran lo peor. La isla cobraba vida en la oscuridad, el roce de los cangrejos, los gritos de aves invisibles, el murmullo de las olas que a veces sonaban como las voces de mis padres. A veces creía oír un motor de barco a lo lejos y corría hacia la orilla, agitando una rama, gritando hasta quedarme sin voz. Pero nunca llegaba nadie. Me contaba historias para no perder la cordura. Me decía que volvería a casa, que me pararía frente a la puerta azul y los haría mirarme, ver lo que habían hecho. Es extraño, pero incluso en esos momentos desesperados, no los odiaba. No todavía. Trataba de creer que había sido un error, que tal vez el bote se había hundido o estaban atrapados en otro lugar. Era más fácil aferrarme a la esperanza que enfrentar la verdad, que mi familia me había abandonado por dinero. Susurraba mi propio nombre para que no se desvaneciera. Isabella Carter, decía en voz alta, Savannah, Georgia, Estados Unidos. A veces añadía, vas a vivir. Se volvió una especie de oración. Para la tercera semana, estaba delgada y quemada por el sol, con la ropa hecha trizas. Le hablaba al viento como si fuera un amigo.
Encendía una pequeña fogata cada tarde con madera seca y pasto. Aunque mantenerla viva era casi imposible cuando llegaban las tormentas. Empecé a soñar con el pasado, la librería, mis paseos junto al río, el hombre que me llevaba café y me preguntaba por las novelas nuevas. Pensaba en Europa, en los viajes en tren que había planeado, en las viejas catedrales marcadas en mi guía. Me repetía que si alguna vez salía de esa isla, me iría lejos. Dejaría atrás los fantasmas de Savannah. La mañana del día 32, el cielo estaba gris y cargado de lluvia. Casi no encendí mi fuego ese día. Estaba demasiado débil, demasiado cansada de esperar, pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Apilé la madera y encendí la llama. Cuando empezó a llover, me cubrí con mi cuerpo, tosiendo por el humo. Entonces, entre la cortina de neblina, vi un punto moverse en el agua. Al principio creí que era otra ilusión. Parpadeé con fuerza, el corazón latiendo con furia, pero el punto crecía, más nítido, más real. Era un bote, un pequeño bote pesquero con el casco rojo y descascarado. Corrí hacia la orilla, agitando los brazos y gritando hasta que mi voz se quebró. «Aquí. Por favor, aquí». Alcancé a decir. El bote giró lentamente al principio, luego más rápido, cortando las olas. El capitán era un hombre de hombros anchos, piel curtida por el sol y ojos amables. Jack Rivera, dijo que se llamaba. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó, incrédulo, mientras me ayudaba a subir a bordo. No pude responder. Mis labios temblaban, la garganta seca. Su ayudante, Maya, me envolvió en una toalla y me dio una taza de agua. Bebía pequeños sorbos, temiendo que desapareciera como un sueño. Jack me observó por un largo momento y luego murmuró con suavidad. «Ya estás a salvo». Entonces lloré. Lloré fuerte, con sollozos que salían desde lo más profundo de mí. El sonido me asustó. Era el primer consuelo humano que sentía en más de un mes. Maya apartó el cabello de mi rostro y me susurró. «Tranquila, cariño. Estás bien. Vas a casa. A casa». La palabra se sintió extraña en mi boca. Aún no sabía que mi casa ya no existía, que la codicia de mi familia había reducido todo a cenizas. Solo sabía que la pesadilla de la isla había terminado. El mar, que antes me había parecido infinito y cruel, ahora me llevaba hacia la salvación. Mientras el bote se dirigía al continente, vi la isla desvanecerse entre la niebla. Se veía pequeña ahora, casi inofensiva, pero sabía que viviría dentro de mí para siempre, una herida con forma de traición, una lección escrita por la supervivencia. Cerré los ojos y dejé que el viento salado me acariciara la piel. Comprendí entonces que mi historia no terminaba, apenas comenzaba. Cuando el bote de Jack tocó el muelle en Jacksonville, sentí el suelo moverse bajo mis pies, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo sostenerse en algo que no se moviera. El aire olía a aceite, a pescado y a madera empapada por la lluvia. Jack me ayudó a bajar por la rampa, su mano firme en mi brazo. «Ya estás a salvo», repitió, aunque sus ojos mostraban duda, como si la seguridad fuera algo demasiado frágil para prometer. Me llevó a una pequeña oficina del muelle, donde usé el teléfono del encargado para llamar a Nancy Miles, una abogada en la que mi padre había confiado alguna vez. Su voz tembló al escuchar la mía. «Isabella, ¿dónde has estado? Estás en la lista de personas desaparecidas». Todos pensaban que... Se detuvo, respiró hondo. «Ven a casa, querida. Ven a Savannah. Te explicaré todo cuando llegues». Jack se ofreció a llevarme él mismo. «No te ves lista para un viaje en autobús», dijo, mirando mis brazos delgados y mi cabello endurecido por la sal. Intenté protestar, pero la verdad era que no tenía fuerzas para discutir. Su vieja camioneta traqueteaba como una lata mientras cruzábamos la línea estatal, las ventanas abajo dejando entrar el aire del mar. Hablamos poco. Yo miraba por la ventana el paisaje pasar, gasolineras, pinos, campos de pasto marrón que se doblaban con el viento. En un momento, Jack preguntó en voz baja. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé», respondí. «Solo necesito ver mi casa». Asintió una vez, como si esa respuesta bastara. Cuando llegamos a Maple Street, ya era de noche. Los faroles lanzaban círculos débiles de luz amarilla sobre el pavimento mojado. El aire tenía un olor metálico,
como a madera quemada. No lo reconocí entonces por lo que era. Jack apagó el motor. El silencio cayó como un peso. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó. Asentí, con el corazón golpeando en el pecho. Le di las gracias y, cuando no miraba, deslicé $200 en la guantera. Luego abrí la puerta y bajé a la oscuridad. Al principio, pensé que nos habíamos equivocado de lugar. La casa donde había crecido, la casa azul con postigos blancos y el columpio del porche que chirriaba en verano, ya no estaba. Solo quedaban los escalones de ladrillo, rojos y desnudos, subiendo hacia la nada. El jardín era pura ceniza negra. Los viejos robles permanecían como testigos silenciosos, sus ramas pesadas de hollín. El aire aún olía a humo. Avancé lentamente, cada paso hundiéndose en el polvo gris. El aliento se me atascó en la garganta. Isabella. Una voz sonó detrás de mí. Me giré y vi a Peter Lang, nuestro vecino, con una linterna en la mano. Su rostro estaba pálido, demacrado. Hubo un incendio, dijo en voz baja, alumbrando las ruinas. Hace 2 semanas. Se extendió rápido. Creen que fue un problema eléctrico. Lo siento mucho. Isabella. ¿Quién? Mi voz se quebró. ¿Quién estaba dentro? Peter dudó, luego bajó la mirada. Tus padres, y tu hermana. El mundo se inclinó. Por un instante no escuché nada. Ni el viento, ni los grillos, ni mi propio corazón. Caí de rodillas, las manos hundidas en la ceniza. La fría certeza me golpeó de golpe. Si no hubiera estado varada en esa isla, habría muerto con ellos. Mi cuerpo tembló, atrapado entre el dolor y el horror. En lo más profundo, algo viejo y enterrado comenzó a despertar, una ira silenciosa. Peter se quedó conmigo hasta que el cielo empezó a aclarar. Me ofreció un cuarto en su casa, pero me negué. No podía soportar estar bajo otro techo. Aún no. Pasé el resto de la noche sentada en la banqueta, mirando el terreno vacío donde alguna vez estuvo toda mi vida. El cielo se volvió gris pálido y el olor a madera quemada se mezcló con el aroma del rocío de la mañana. Me sentía hueca, como si el mundo hubiera sido limpiado a mi alrededor. Poco después del amanecer, un auto se detuvo, un sedán plateado que reconocí al instante. Nancy Miles bajó del coche, impecable en un traje gris, el cabello recogido, como si la tragedia no pudiera tocarla. Pero sus ojos se suavizaron al verme. Isabella, dijo, arrodillándose a mi lado. Lo siento tanto, no puedo imaginarlo. Negué con la cabeza. ¿Qué pasó? El informe oficial dice que fue el cableado. Una chispa detrás del piano viejo encendió la pared. El fuego se propagó rápido. No tuvieron oportunidad. Su voz se quebró por primera vez. Luego respiró hondo. Pero, Isabella, hay algo más que debes saber. Vamos a mi oficina. La seguí sin decir palabra. El cinturón del coche me cortaba las costillas mientras cruzábamos las calles de sabana que despertaban. El mundo parecía igual, gente paseando perros, tiendas abriendo, el sol reflejándose en los campanarios, pero todo lo mío había desaparecido. La oficina de Nancy estaba en un edificio de ladrillo junto al río. En cuanto entré, el olor a café y papel me golpeó, extrañamente reconfortante después del humo y la ceniza. Me guió hasta una silla de cuero y me sirvió un vaso de agua. Isabella, dijo con suavidad, abriendo una carpeta sobre el escritorio. Tus padres actualizaron su testamento hace unos meses. Hay algunos cambios inusuales. Me entregó una copia del documento. Lo leí despacio, las palabras volviéndose borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. La cláusula era clara. Si no se puede localizar o contactar a Isabella Carter dentro de los 30 días posteriores a la muerte del testador, todos los bienes y propiedades pasarán a su hija sobreviviente, Lena Carter. Mis manos temblaron. Así que por eso me dejaron allí, susurré. Querían que desapareciera el tiempo suficiente para que ella heredara. Nancy no respondió. Su silencio fue suficiente respuesta. Intentaron matarme, dije, las palabras sabiendo a metal. Me dejaron en esa isla para morir. Nancy puso una mano firme sobre la mía. No sé qué evidencia haya de intención, pero el momento, el cambio en el testamento, todo encaja demasiado bien. Ya inicié el proceso legal para transferirte lo que queda de la herencia.
Eres la única heredera ahora. Única sobreviviente. Esa frase resonó dentro de mí como una campana. La crueldad de mi familia los había destruido. Si el destino, o tal vez la ironía, no me hubiera mantenido alejada de ellos, yo también habría muerto en ese incendio. El pensamiento me heló la piel. No sabía si sentía dolor o un oscuro alivio. Tal vez ambos. Nancy explicó que la mayoría del seguro de la casa ya se había reclamado, pero aún quedaban las cuentas bancarias, el portafolio de acciones y el terreno mismo. Todo está a tu nombre ahora, dijo. En total, alrededor de $1 millón. Tendrás que decidir qué hacer después. Miré por la ventana hacia el río, el agua marrón moviéndose lentamente, con reflejos del sol que parecían fuego. Pensé otra vez en la isla, el aire salado, el hambre, el silencio interminable, y comprendí que todo aquello me había preparado para este momento. Ya había aprendido a vivir sin nada. El dinero, ahora, casi no significaba nada. Aún así, no podía ignorar la extraña sensación de justicia que había en todo. Mis padres habían intentado borrarme por dinero, y ahora ese mismo dinero estaba en mis manos. No sabía qué sentir. El mundo se había equilibrado de una forma tan cruel como precisa. Cuando salí de la oficina de Nancy, el sol estaba alto, quemando la última neblina de la mañana. Sabana bullía a mi alrededor, autos pasando, niños riendo, la vida continuando como si nada hubiera cambiado. Me detuve al borde de la calle, apretando la carpeta contra mi pecho. Detrás de mí, la ciudad seguía su curso. Adelante, la calle Maple me esperaba, vacía, pero mía. Aún no sabía qué construiría ahí ni en quién me convertiría, solo que había sobrevivido otra vez. El fuego se había llevado a mi familia, pero también había consumido la última de sus mentiras. Solo quedaba la verdad. Estaba sola, pero era libre. La mañana después de firmar los papeles finales, Savannah se sentía más callada de lo que recordaba. Hasta el río parecía moverse más despacio, con su superficie marrón cargada de secretos. Caminé por el borde del muelle, escuchando el crujir de mis zapatos sobre las tablas secas por la sal, tratando de entender en qué se había convertido mi vida. En un mes había pasado de ser la hija olvidada a la última Carter con vida, heredera de todo lo que mis padres alguna vez protegieron con desconfianza. Cuando regresé a la oficina de Nancy Miles, me recibió con una taza de café y una pila de carpetas llenas de números. Eres la propietaria legal ahora, dijo, deslizándome un archivo. Es hora de ver qué significa eso. Dentro había resúmenes de cuentas, títulos de propiedad y una lista de inversiones, fondos mutuos, bonos de ahorro y algunas acciones en compañías que nunca había escuchado. El balance total sumaba $1.784.200. Ver todos esos dígitos alineados me mareó. Ese número había sido la razón por la que mis padres conspiraron contra mí, y ahora era mío, sin alegría ni victoria. $1 millón, susurré. ¿Qué se supone que haga con esto? Nancy sonrió con suavidad. Lo que tú decidas. Pero primero, necesitas un contador de confianza. Te recomiendo a Marcus Reed. Es cuidadoso, discreto y no se impresiona fácilmente. La oficina de Marcus estaba a 2 cuadras, sobre una panadería que olía a azúcar y canela. Era un hombre alto, de unos 40 años, con ojos amables y una expresión que nunca se apresuraba. Escuchó mientras le contaba todo, cómo me habían dejado en la isla, cómo regresé solo para encontrar cenizas, cómo la herencia se sentía más como una maldición que un regalo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, juntó las manos y dijo: el dinero carga memoria. A veces hay que limpiarla antes de poder usarlo. Me ayudó a cerrar las cuentas conjuntas de mis padres y abrir unas nuevas a mi nombre. Transferimos los fondos fiduciarios a una sola cuenta, simplemente rotulada Patrimonio de Isabella Carter. Me explicó sobre impuestos, inversiones y la importancia de la paciencia. No construyas todavía, me aconsejó. Estás de luto. Espera a que el polvo se asiente, literal y emocionalmente. Pero no pude esperar. El terreno en Maple Street me perseguía cada noche. En mis sueños, las cenizas se movían, susurrando mi nombre. Necesitaba ver que algo volviera a levantarse de ese vacío, algo vivo. Así que ignoré la cautela de Marcus y contraté a Olivia Hart,
una contratista conocida por reconstruir casas dañadas por incendios. Olivia era decidida y valiente, con mechones plateados en el cabello oscuro y la postura de una mujer que ya había cargado demasiadas cosas. Cuando le mostré la base carbonizada, se agachó, pasó los dedos sobre los ladrillos y dijo: «Esta casa puede levantarse de nuevo. Tomará tiempo, pero la estructura está firme». Durante semanas trabajé junto a su equipo. Limpiamos los escombros, clasificamos los fragmentos y llenamos contenedores con los restos de mi pasado, marcos de fotos quemados, cubiertos derretidos, pedazos del espejo de mi hermana. Cada objeto tenía una historia, y cada historia me quemaba los dedos. Algunas noches regresaba al río para ver las luces reflejarse en el agua y me preguntaba si sobrevivir siempre exigía tanto dolor. Durante ese tiempo, a menudo visitaba la cabaña en Asheville que mi padre había comprado años atrás. Nancy dijo que la adquirió como un refugio, aunque dudaba que hubiera pasado una sola noche allí. La primera vez que la vi, la puerta roja destacaba entre las colinas verdes como un latido. Por dentro olía a cedro y a libros viejos. Las ventanas enmarcaban las montañas como si fueran pinturas, el tipo de vista que hace que el silencio parezca un amigo. Pasé una semana revisando cajas con la letra de mi padre. La mayoría contenían documentos fiscales, cartas de negocios y registros aburridos. Pero una tarde, en el fondo de un cajón, encontré una libreta negra encuadernada en cuero agrietado. Las iniciales DC estaban grabadas tenuemente en la tapa. La abrí y me quedé helada. Dentro había páginas con notas financieras, fechas, transferencias y nombres. Una entrada me llamó la atención. Retiro privado, 75,000 pesos, Lena. Otra línea seguía, fechada la misma semana en que desaparecí. Transferencia offshore no revelada. Mi pulso se aceleró. La letra era apresurada, como si no hubiera querido que nadie lo viera. La última página terminaba a medias. Isabella nunca debe, y nada más. Me quedé mirando esas palabras incompletas, entendiendo que los planes de mis padres no habían terminado de manera limpia. Tal vez el incendio no había sido un accidente. Cuando le mostré la libreta a Nancy, frunció los labios. «No es suficiente para probar nada», dijo, pero explica su miedo. Si alguien más estaba involucrado, alguien que esperaba dinero, tu supervivencia pudo haber arruinado ese plan. El pensamiento me heló la sangre. Había escapado de una muerte, pero tal vez otra me esperaba. De vuelta en Savannah, la reconstrucción seguía avanzando. El equipo de Olivia colocó nuevos cimientos, y por primera vez pude imaginar vida regresando a Maple Street. Los niños del vecindario me saludaban cuando pasaba. Peter Lang me llevó limonada y me contó cómo la calle solía oler a jazmín en primavera. Le prometí que volvería a oler así. Y aunque la casa empezaba a tomar forma, la libreta, la sombra permanecía. Algunas noches me descubrí revisando las cerraduras 2 veces o despertando de sueños en los que las llamas trepaban por las paredes. El dinero podía construir muros que no mintieran, pero no podía silenciar a los fantasmas detrás de ellos. Marcus llamó una tarde con noticias. «Tus cuentas están estables», dijo. «Las inversiones de tu padre siguen generando dividendos. Si quieres, puedo organizar que parte de los fondos se destinen a proyectos comunitarios». La idea me tomó por sorpresa. «¿Quieres decir, regalarlo?», pregunté. Él rió suavemente. «A veces, la generosidad es la forma más limpia de venganza». Esa noche escribí mi primer cheque, una donación de 10,000 pesos al Fondo de Bomberos de Savannah. Lo sellé con manos temblorosas. La ironía no se me escapó. El fuego me había quitado todo, pero también me había mostrado quién era sin ellos. Al final del mes, las paredes de mi nueva casa se alzaban firmes contra el cielo. El armazón olía a pino fresco, no a humo. Me quedé de pie en la puerta a medio terminar y miré hacia la calle, la misma por la que había caminado descalza de niña. Por primera vez sentí algo parecido a la paz. No felicidad, todavía no, pero sí la tranquila certeza de que había sobrevivido a cada plan hecho en mi contra. Me habían dado por muerta, robado y olvidado. Y aún así, ahí estaba yo, sosteniendo el cuaderno con la historia de sus vidas entre mis manos. Ya no era solo un registro de su codicia. Era prueba de mi resistencia. Ellos habían borrado mi nombre de su historia,
pero yo había encontrado la manera de escribirlo de nuevo, y esta vez, la tinta era mía. Regresé a la calle Maple una clara mañana de lunes. Los camiones del ayuntamiento ya habían limpiado los escombros, y el terreno donde antes estuvo la casa de mi familia se veía despejado y brillante, como una hoja en blanco esperando tinta. Me paré sobre los viejos escalones de ladrillo, los únicos sobrevivientes del incendio, y puse la mano sobre su superficie tibia. «Sigo aquí», susurré. Las palabras se sintieron pequeñas pero sólidas, como las primeras piedras de una nueva base. Con la ayuda de Olivia Hart, diseñé una nueva casa. Nada lujoso, pero honesto. Una casa blanca de 2 pisos, con ventanas amplias, un porche profundo y una cocina donde cada flama sería vigilada. También pedí una biblioteca, una habitación tranquila llena de luz, donde pudiera guardar el cuaderno de mi padre y la foto de mi madre, no como maldiciones, sino como recordatorios. Marcus. Reed manejó las finanzas con su calma y precisión habituales. Pagué a cada trabajador justamente, firmé cada cheque con mi propia mano y guardé cada recibo en un sobre rotulado. Esta vez, nada quedaría oculto en libros contables o mentiras. Mientras la estructura se levantaba sobre la tierra despejada, los vecinos empezaron a pasar. Peter Lang, quien había estado a mi lado la noche de mi regreso, trajo limonada en frascos de vidrio y me ayudó a pintar la cerca los fines de semana. Maya, la joven marinera que me había rescatado del mar, condujo desde Jacksonville con una canasta de duraznos y una risa que llenó el patio vacío. Incluso Jack Rivera envió una postal desde su ruta de pesca cerca de Key West. Decía: «Solo el agua carga y salva». La pegué en el refrigerador como una promesa de recordar de dónde venía. La reconstrucción tomó meses, pero no tuve prisa. Cada viga, cada pared, cada capa de pintura se sentía como una oración dentro de la historia de mi supervivencia. A veces trabajaba junto al equipo, martillando clavos hasta que me dolían los brazos. Otras veces me sentaba en los escalones al atardecer y escuchaba a las cigarras alzarse desde el pasto. Los veranos en Savannah son ruidosos, llenos de sonido y aroma, el zumbido de la vida avanzando sin importar lo que haya perdido. Empecé a respirar de nuevo al mismo ritmo. Aún así, había noches en que el sueño se me escapaba. Despertaba con el leve olor a humo, que no estaba ahí, o con el eco de la voz de mi hermana llamándome desde el agua oscura. Los recuerdos de la isla y del fuego vivían dentro de mí como fantasmas gemelos, uno de soledad, otro de supervivencia. Pero ya no me asustaban. Me recordaban que había estado perdida, y que me había encontrado. Cuando la casa estuvo por fin terminada, Olivia me entregó las llaves con una sonrisa. «Tú construiste esto con tu propia fuerza de voluntad», dijo. «No solo reconstruiste una casa, Isabella, te reconstruiste a ti misma». Sus palabras se quedaron conmigo. Me quedé bajo el nuevo marco de la puerta, con la luz del sol entrando por las ventanas abiertas. La pintura olía a nuevo, los pisos brillaban y el aire tenía una paz que no había sentido en años. Hablé en voz alta a las habitaciones vacías, no para que alguien me oyera, sino para oírme a mí misma. «Viví», dije. Se suponía que debía haber desaparecido, pero viví. Si hubiera estado en casa esa noche, habría muerto con ellos. El pensamiento aún dolía, pero ya no del mismo modo. Era una verdad que cargaba como una piedra en el bolsillo, pesada, real, que me mantenía con los pies en la tierra. Aquel accidente, esa traición, ese cruel giro del destino, también me habían salvado. Soy Isabella Carter, hija de Steven y Mary, hermana de Lena, sobreviviente de una isla desierta y habitante, una vez más, de Savannah, Georgia. Mi nombre está escrito en cada escritura, cada cuenta, cada línea del nuevo libro contable. Soy la única heredera de lo que alguna vez fue el sueño millonario de mi familia. Pero el dinero ya no me define. Lo que importa es esto. Regresé. Construí algo nuevo de entre las cenizas. Aprendí que sobrevivir no es suerte, es una decisión. Elegí seguir respirando, seguir caminando, regresar a casa. Y cuando miro mi casa ahora, resplandeciendo blanca contra el atardecer de Georgia, no veo tragedia, sino prueba. Prueba de que, incluso en el fuego más feroz, hay algo dentro de nosotros que se niega a morir.